Hemos conseguido desarrollar tantos temas interesantes que a veces nos da pena elegir uno y dejar los otros, pero todo en el tiempo de Dios. Habrá tiempo para consonantemente desarrollar los temas que queremos abarcar. ¿Somos una religión o somos realmente un sentimiento de Dios? ¿Qué es más importante, caminar con la historia o hacerlo de espalda a la historia? Caminar con la historia, analizarla, cuestionarla o hacerlo de espalda a la historia. ¿Somos un pensamiento, un suspiro de Dios o simplemente somos religiosos que nos hemos adaptado a un sistema el cual nosotros soportamos y también formamos parte del mismo? Hablando ampliamente, Evangelio Limpio es una página que he diseñado para tratar de cuidar el corazón, la conciencia, la vida y el bolsillo de aquellos que llegan a la religión y que por este montón de zápatras y delincuentes son rapiñados en nombre de Jesucristo. Concepto principal de Evangelio Limpio: cuidarle a usted el bolsillo, cuidarle su estado emocional, cuidarle lo que usted siembra, cuidarle su sentimiento y pensamiento de cristiandad y también el fruto de la decisión que toma cuando dice: yo quiero convertirme en evangélico, yo quiero ser cristiano y yo quiero servirle a mi Señor Jesucristo. Todo eso está en juego debido a lo que es la formación de esta mafia religiosa, la formación de este mal cuidado de la fe y la formación de estos avariciosos y ambiciosos que han equivocado la ruta y han equivocado el camino para beneficio propio y beneficio personal. Hoy hemos elegido, como ya les dije, un tema muy interesante para tratar con ustedes. ¿Quién fue Eusebio de Nicomedia? ¿Quién fue Eusebio de Nicomedia? Uno de esos personajes de los cuales muy poco se habla, pero el gran Eusebio de Nicomedia, 1803 antes de Cristo en Roma, fue un consejero que sirvió en la corte de Constantino. Eusebio de Nicomedia. Él mismo estuvo en la corte, el cual estaba repleto, lleno de apostasía, astucia. Ayudó a Constantino a mezclar con la curia y crear la religión acomodada. Escuche usted, este fue supuestamente el gran Eusebio de Nicomedia, un estratega en la corte de aquella época, 1803 a.C., y que trabajó mano a mano y codo a codo con su amo, que fue Constantino. Según se nos indica, Eusebio de Nicomedia abrazó la religión cómoda y perfecta, donde la Iglesia y el Estado formaban ese complot, ese complejo mundo de reconocimiento con la política y la religión como un vehículo de hermandad. Escuche usted, para desarrollar el gran plan de transición en los siglos. Es un plan de transición en los siglos que se indicaba contando con Dios Padre, Cristo, la Iglesia y el Estado. De la cabeza y la cavilación de Eugenio venía ese desarrollo en aquella época. Se le reconoce a Eusebio de Nicomedia
como el plan de resolución creado para Constantino de acercar y aceptar dentro de la sociedad a María Madre, la religión al pueblo, para, según Eusebio de Nicomedia, poder desarrollar la parte social que la Iglesia jugaría en la política. El comercio estaba incluido, la ciencia estaba incluido, la idolatría de los santos y profetas estaba incluido. Por eso no podía quedarse, porque eran raíces de Babilonia y Egipto, puntualizando cuando se hablaba de la idolatría, que Eugenio de Nicomedia dijo: esto no puede faltar en un buen plan político religioso, mi querida hermana Sonia Díaz. Eugenio de Nicomedia dijo que en ese momento se expresaba el deseo de lo que él como egipcio, de lo que él como babilónico podía implantar en la religión con visión futura. La Iglesia y el Estado presente en manos del Estado para lograr grandes hazañas, decía Eugenio de Nicomedia. La Iglesia ha logrado grandes hazañas, pero siempre unida con el Estado. Cristóbal Colón consiguió descubrir la nueva tierra, América, diciendo que salía para la India, pero que si no hubiese sido por el complot de los reyes católicos, Cristóbal Colón no emprende ni siquiera el más mínimo viaje. El Vaticano ayudó a Mussolini en Italia para lograr grandes cosas, asesinatos, riqueza, delincuencia estatal, porque el Vaticano se unió a la política de defensa en la Segunda Guerra Mundial, cuando Mussolini vociferaba al mundo la razón y la raíz del plan de Hitler para conquistar un estado ario y permanecer como los reyes del planeta. Estos hombres fueron apoyados por la Iglesia, desarrollando el Plan Cóndor, la Iglesia apoyada con aquellos que lucharon en contra del crecimiento de los dictadores en Latinoamérica. La Iglesia ayudó a Hernán Cortés a llegar a Tenochtitlán y acabar con nuestros indios. El gran francés Napoleón tuvo el apoyo total de la Iglesia para su agenda y encomiendas en hechos de razonamiento para poder y conquista. Quiere decir que el plan de Eusebio de Nicomedia, reflejado en la religión, ha perdurado hasta el día de hoy y sigue perdurando esta mezcolanza diabólica y satánica creada por Eusebio de Nicomedia para Constantino de aplazar, aplicar, desarrollar y acomodar la religión y la Biblia a factores que eran de beneficio para el poder, para la corona, para los dirigentes, que eran de beneficio para la estructura política, social y religiosa de aquellos tiempos. Este plan fue todo de la cabeza de Eusebio de Nicomedia. Siempre los grandes hombres de la política y de la economía y la sociedad han buscado el cobijo de la Iglesia para desarrollar estos planes. Para sus grandes conquistas, el padre Las Casas dijo que el avenimiento no hubiese sido posible sin la participación de la Iglesia. Así como está estructurado, decía el padre Las Casas, que fue uno de los mártires por defender la capacidad del creyente para no ser mutilado, robado, extirpado de la sociedad, excomulgado, ponerle pena, dolor, sentimiento y sufrimiento como carga de contenido religioso. El buen padre Las Casas.
Ha sido imposible la participación de este tipo de acontecimientos en la sociedad, en el mundo, en la humanidad, sin la participación de la Iglesia, como lo concebió Eusebio de Nicomedia, el consejero sucio y pagano de la política, llamado Eusebio de Nicomedia, desarrolló el plan por el cual la iglesia de hoy tiene tantos consejeros sucios. El plan entre política, religión, el plan entre sociedad, economía y lucro lo desarrolló Eusebio de Nicomedia. Por eso usted como creyente hoy entiende por qué hay tantos violadores de la ley de la verdad en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la sana doctrina, por qué hay tantos consejeros sucios, desordenados, mentirosos, fornicarios, tratando disque de organizar al pastorado y a la iglesia, y son meros sinvergüenzas y ladrones, meros mentirosos, aprovechados y oportunistas. El consejero sucio y plegario llamado Eusebio de Nicomedia desarrolló este plan que permanece en los siglos hasta el día de hoy. ¿Por qué hay tantos consejeros sucios el día de hoy? Tantos obispos fornicarios y ladrones. ¿Por qué? Porque vienen apegado a lo que fue el contexto de lo creado por Eusebio de Nicomedia. Todos estos que forman parte de este proyecto, el cual viene a través de los tiempos, buscan siempre la bendición del beneficio en la iglesia por posiciones y por actitudes. La iglesia y el Estado presente en manos de este plan de Eusebio de Nicomedia. ¿Por qué hay ahora mismo tantos consejeros sucios? ¿Por qué tantos obispos fornicarios y ladrones? ¿Por qué tantos pastores usando la levadura en la doctrina? Palabras duras estas, pero que no tienen nada de mentira. Es una realidad cara que el pentecostalismo de hoy es dirigido por gente sucia y deshonesta que está utilizando la fe para enriquecimiento. Eusebio de Nicomedia y su hazaña dentro de el haber religioso. Gracias, Lucy. Dios te bendiga, Lucía Santana, Sonia Díaz, gracias por estar ahí. Entonces, el pentecostalismo de hoy, dirigido por estos gusanos, tiene la religión convertida en un nido de estafadores. Nadie te lo puede decir mejor que yo, nadie te lo puede decir más que yo, porque yo estuve dentro y a mí no me gustaría que en un futuro me digas, mira, se inventaron otra cosa, entregué $4,000 para una ofrenda y que dijeron que era para esto, para lo otro, para el techo, que era para el piso, que era para el aire acondicionado, y así reúnen 30,000, 20,000, gastan 10,000 y los otros 15,000 es para comprarle un carro de lujo al hijo o a la hija. No me gustaría que te sigan rapiñando, no me gustaría que te sigan cogiendo de estúpido, no me gustaría que se sigan aprovechando de tu nobleza, no me gustaría que proceda Nicodemo, que proceda en ese momento Eusebio de Nicomedia y vengan a usar estrategia demoníaca, ladrocinio político, cosas que son anti Dios para sacarte el dinero. No me gustaría, me sentiría culpable si tengo el conocimiento en la práctica, si tengo la fe, si tengo la preparación para decirte que hay muy pocos hombres en la tierra indicados para cuidar tu bolsillo, cuidar tu espiritualidad, cuidar tu corazón. Estos delincuentes se traicionan ellos mismos, no tienen moral, son vagos. Son vagos. Mire la historia de los últimos 20 años. ¿Usted sabe qué sucedió ahora?
que se dio una orden en este viaje que dieron a República Dominicana y alguien me informó que la orden decía: nadie suba videos ni suba fotos de nuestros hoteles, ni de nuestras comidas, ni de nuestras fiestas. O sea, la cabeza de la serpiente dio una orden por el trabajo que yo estoy haciendo. Antes subían sus comelatas sin problema, antes subían su bebedera de vino, antes subían la compra de prendas, antes subían los hoteles 5 estrellas, pero ahora un mosquito me dijo en el oído: mira, la Antigua, dieron una orden en este viaje con las viejas de ellos, que no subieran los spas, que no subieran los hoteles, que no subieran la fiesta de cortesía en las noches. ¿Por qué? Porque como tú comenzaste a denunciar eso, ellos se están cohibiendo, porque el pueblo está abriendo los ojos y ellos no quieren que eso suceda. Ellos no quieren que la gente sepa que lo que tú estás diciendo, aunque la mayoría de los creyentes sabe que es una verdad palpable, ellos no desean que la gente se siga enterando. Por eso hubo ley seca en este viaje. Por eso el obispo Chicheno y el testaferro le dijeron: no suban nada de este viaje a las redes sociales. No nos interesa que la gente vea nuestras visitas a los malls, que la gente vea la ropa y los relojes que usamos. No nos interesa que la gente vea en los hoteles que nos hospedamos, los aviones y primera clase que cogemos. E inclusive se fueron a República Dominicana ahora, no en el grupo que usualmente lo hacen en un avión fletado, sino que se fueron con vuelos divididos de diferentes aeropuertos. ¿Para qué? Para no despertar sospecha y mantener al pueblo enlodado de esta conciencia de mentira, de este ladrocinio, de este robo y de este abuso contra la iglesia del Señor. Un grupo de delincuentes, una torre mafiosa llamada pirámide, enriqueciéndose con lo que el pueblo de Dios pagó. Estos gusanos tienen la religión convertida en un nido de estafadores. Eusebio de Nicomedia, una iglesia ineducada, no reconoce este tipo de hombres. ¿Quién fue y qué hizo? ¿Con qué colaboró en el tiempo Eusebio de Nicomedia? Con el proyecto satánico de un apóstata de siglos, que es llevar la apostasía, llevar la desvirtuación y llevar a la religión la inestabilidad de mezclarla con política para el ladrocinio. Eso hizo Constantino a través de los consejos de un apóstata como Eusebio de Nicomedia. Ahora, en la actualidad, hay muchos apóstatas aconsejando pastores. Hay apóstatas delineando pastorados, entregando altares, entregando misiones. Apóstatas como Eusebio de Nicomedia, que son enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, pero están robando, comiendo, usando vehículos, comprando tierra, están solidificando un futuro para su familia, y dentro de este robo y este ladrocinio y esta fornicación espiritual se están beneficiando, pero el papel que están haciendo es el de Eusebio de Nicomedia. Están desvirtuando la religión para que Constantino escriba y cambie el proceso y la religión se convierta en lo que decía Eusebio de Nicomedia, en un vehículo de control elaborado para beneficiar al Estado sobre todas las cosas. Y hoy la religión se está arrodillando al Estado. Hoy Jesucristo es menor que un político. Hoy Jesucristo es menor que un decano. Hoy Jesucristo es menor que un sucio llamado apóstata, apóstol. Hoy Jesucristo es menor. El Hijo de Dios está pisoteado por estos obispos ladrones que se ponen ellos primero que Jesús, que no mencionan a Cristo, que mencionan sus cargos, que mencionan su hegemonía, que mencionan sus posiciones, pero a Cristo lo tienen como lo tenía Nicodemo.
No, nosotros no podemos prestarnos y aceptar eso más. Nosotros somos los primeros en decir, yo te voy a orar en mi casa, me voy a arrodillar, voy a ir a la iglesia, pero si veo apostasía y si veo prostitución en el altar y si veo mentiras y si veo rapiña y si veo ventas y si veo negocios en el altar, me voy, me retiro, porque tú no me llamaste a ser un cristiano explotado. Yo no le voy a servir a Eusebio de Nicomedia, ni a Constantino. Siempre que hemos hablado en este programa, hemos destacado a los pastores serios y confiables. Pastores con testimonio, casados con una sola mujer, pastores con respeto. Siempre los he destacado y lo voy a seguir destacando porque yo sé que todos no están enlodados en la basura. No todos están en la basura. No todos han doblado rodilla a Baal. Pero, los pastores serios, nadie los defiende, nadie los destaca, nadie quiere reconocerlos. Los famosos ladrones, fornicarios, mentirosos, agiotistas, embaucadores, a esos la gente le hace rueda, le hace línea, le hace fila, le da ofrenda, le compra boletas, va a los congresos, los alaba, los ensalza y los exapera. Pero a los pastores serios nadie los menciona. Nadie los menciona. Ahora, si ustedes, pastores serios, honestos que me miran, que no son ladrones y no son fornicarios, le molesta que critiquemos a este evangelio sucio de negocio, mentiroso, fratricida, este evangelio el cual el mismo Jesús le entró a latigazos por negocios en el templo, entonces, si usted se siente dolido, ya no es problema nuestro. Nosotros hemos destacado siempre al pastorado serio, siempre hemos hablado de un 30% que no está mezclado por sentimientos con estos robos, ladrocinios, con esta falta de respeto a la doctrina. En eso nunca nos hemos equivocado, no hemos metido a todos en el mismo bidón, en el mismo galón, porque sabemos que hay personas que están pagando el precio de su santidad. Entonces, si usted se quiere incluir usted mismo, allá usted con su galardón. Nosotros no cometemos ese error. Nosotros no vamos a decir que todos son iguales, porque todavía hay hombres y mujeres de Dios que no son ladrones, que no usan la religión para robar. ¿Quién defenderá a los pastores honestos? ¿Quién defenderá al pastor honesto en esta jungla de oportunistas llamada evangelio de la prosperidad, evangelio de la ladrocinidad? Esta jungla de oportunistas y mentirosos, muchos de ellos me dicen, la antigua, pero cállate, la antigua, cállate. Muchos de ellos me dicen, el pueblo merece quedarse como está, pobre y bruto, la antigua. No te corras el riesgo de que te odiemos, la antigua. Date tranquilo, llévate bien con nosotros, no te cierres los púlpitos. El consejo que me daba uno de esos desgraciados mediocres. Por tanto, deja que los ignorantes, escuche esto, deja que los ignorantes nos mantengan la fortuna de los concilios y los pastores vivan su gloria terrenal. La antigua, cállate y vive feliz con nosotros. Este año te daremos un reconocimiento a ti por tu trabajo. Eso me decía
el buen desgraciado que me llamó para tratar de convencerme de que yo regrese al camino del ladrocinio y del robo y apoyar a estos delincuentes de la religión. Y yo le contesté, es que yo no hago lo que yo quiero porque no me pertenezco. La decisión no es mía. Yo soy de Dios y del universo, un ser creado para glorificarle. No me interesa tu propuesta, nosocomista ladrón. No me interesan sus ataques. No tengo temor para desenmascarar la trama en la historia de Eusebio de Nicomedia, que es la misma forma como estos gatos consejeros, oportunistas y aprovechados están desangrando la iglesia de hoy. ¿Entendemos nosotros bien cuál fue el proyecto en los siglos de Satanás para solidificar una mentalidad de unión entre las tinieblas y la luz a través de un hombre como Eusebio de Nicomedia, un consejero apóstata, sucio y lucrativo que tuvo Constantino? ¿Funcionó? Claro que sí. Funcionó el hecho de que Eusebio de Nicomedia logró que la iglesia albergara lo que se necesitaba para hacer la transferencia y la transición de un mundo pacífico y lleno de plenitud y espiritualidad cristiana a un mundo que está demonizando hasta la misma religión. En la mentalidad de Eusebio de Nicomedia, el ladrón, la prostituta, es santa. En la mentalidad de Eusebio de Nicomedia, el ratero, el mentiroso, el fornicario es santo. Era la mentalidad de Eusebio de Nicomedia, una iglesia abrazativa. Por favor, Constantino, con una iglesia abrazativa, el gobierno tendrá más poder, el Estado será más amplio y estará mejor sustentado, ya que a través del subyugamiento de la gente que practica la religión, implantándole costumbres egipcias muy conocidas por Eusebio de Nicomedia y costumbres que venían desde Babilonia, no se perdería la raíz fundamental de un gobierno que pusiera como aperitivo la religión como amiga de la iglesia. Nosotros gobernamos, la religión adora, la religión los conmueve, la religión los confunde, la religión los encierra y lo hace súbitos, y nosotros seremos sus vasallos porque somos el gobierno. Mire de dónde viene la mezcolanza aceptada por los apóstatas de hoy entre religión y política. Una que es pura mierda, la política, mentira, y otro que es santidad. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo cabría explicar esta descoordinación? Alguien decía, Joe Biden está haciendo algo bueno. Está abriendo la frontera, algo buscan ellos, los están dejando entrar, lo montan en aviones, lo llevan a comunidades, le dan $4,500 para hoteles en voucher, le están dando la comida, le están aceptando los niños en las escuelas. ¿Qué está buscando esta gente con esto? ¿Cuándo viene el próximo golpe? ¿Qué será? ¿Que saben que el Social Security va a cerrar en un par de años y no hay quien trabaje? ¿Que los americanos aquí adentro no quieren trabajar y hay que dejar pasar a esta gente para mantener a pie las empresas, para mantener? Pero con todo esto está entrando una delincuencia rampante, un descontrol fronterizo, una cantidad de personas en nuestros barrios, una falta de apartamentos y casas. O sea, por un lado se está llevando a cabo un fenómeno, pero por otro lado se está creando un gran problema y esto está fuera de control. Fuera de control totalmente. Las personas decían, sí, es cumplimiento de lo que Joe Biden y el Partido Demócrata quiere hacer, pero nosotros nos vamos un poquito más lejos.
nosotros nos vamos a la dimensionalidad del orden, a la violación de ciertos preceptos, a lo que estamos viviendo en cuanto a pandillerismo, en cuanto a droga, marihuana en la calle, en cuanto a robo, a violaciones, en cuanto a la intranquilidad, en cuanto al robo de catalíticos, en cuanto a lo que es ahora mismo la desorientación de miles de jóvenes que andan en las calles. Usted le ve los ojos y la cara, no tienen a dónde ir, parecen zombies. La política mezclada con la religión. Política mezclada con la religión. Nosotros le contestamos, no hacemos lo que nosotros queremos. No nos pertenecemos a aquellos que hemos elegido el camino de la cristiandad. Somos de Dios y pertenecemos al universo. Por tanto, no podemos estar en contra ni por política ni por beneficios humanos y personales contra lo que Dios nos ha manifestado y nos ha mandado a hacer. Me importa a mí que la gente lo escuche, me importa a mí que la gente lo vea. No me importa, realmente no me importa, porque no lo hago por dinero, no lo hago por fama, no lo hago por acondicionar una amistad contigo, no lo hago para que tú me apruebes, no me importa en ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo una misión y es que no te roben más, que no te rapiñen más, que no te engañen más, que no te abusen más. Estos vagos, ladrones, mentirosos, yo vengo del corazón de ellos. Nadie puede aconsejarte mejor que yo. Pero si tú no me crees, síguele enviando los miles de dólares, síguelos acomodando. Si tú no me crees, míralos a la cara, mírale su reloj y sus grilletes en la mano. Si tú no me crees, mírale sus casas, vete a sus iglesias para que tú veas la basura que son estos hombres. Pero si tengo que empujarte un poco más, pregúntale a los otros ministros y tú verás la respuesta que te darán. Traidores, mentirosos, levantacalumnia, abusadores, y hay uno de ellos que se acostó con la mujer de un pastor hace muy poco tiempo que lo están demandando, porque la convenció y la vivió. ¿Usted cree que es justo eso? Por eso yo le digo, no me pertenezco, no lo hago buscando beneficio, ni buscando voluntad, ni buscando que usted lo comparta o me dé un like. Eso tiene que salir de su corazón. Porque no le estoy pidiendo ofrenda para hacer esto. Estoy cuidando de que no te roben, de que no te rapiñen, de que no te violen tus derechos como creyente. De que no es justo que una mujer y un hombre que trabaje sea engañado por religión, sea violado, sea abusado. De que un hombre y una mujer que trabajen se le ponga a su familia de relajo. Porque como entes demoníacos, ellos gozan con todo eso. Ellos cumplen con el elemento de Eusebio de Nicomedia. Cuando logran que tú, a razón de lo que yo te diga, lo que predique, lo que hable, y a razón de lo que ellos dejan ver, y a razón de lo que ellos hacen, 4 maratones por año, o sea, te mantienen el año entero esclavizado en las dádivas, esclavizado en la enajenación, esclavizado en el embrutecimiento, en la explotación, en la mentira. Yo no me pertenezco, le dije. Yo no me pertenezco, yo pertenezco a Dios. Y hay un fenómeno que son los que llaman a mi madre, o a mi esposa, o a mi hijo, a familiares en contexto, a mis hermanos, y le dicen, ¿qué pasa con César la Antigua? ¿Por qué César está en contra de lo que apoyó? Y yo le digo francamente, porque los hombres tenemos derecho a cambiar. Los hombres tenemos derecho a que nos duela a alguien. Los hombres tenemos derecho a que al ver el robo, la compostura, la congenia de maldad y delincuencia, los hombres tenemos derecho a decir, voy a dar un frenazo, mejor voy un paso atrás y no sigo caminando con estos delincuentes. Si usted quiere saber algo de mí, no le pregunte a mi madre, no le pregunte a mi esposa, no le pregunte a mi hijo ni a mis hermanos, pregúntemelo a mí
a mí, porque a mí fue que Dios me puso esta carga sobre mis hombros. Hable conmigo, escríbame cesarlantigua26@gmail.com, llámeme al 929-662-1546, que en mí siempre encontrará una respuesta. Me cansé, mis hermanos, me cansé de ver esa compostura política, me cansé de ver esa mafia, me cansé de ver el robo, me cansé, me harté, me hastié de ver el abuso, los gastos, los sueldos, me hastié de ver las entradas y las salidas que nunca el pueblo las conoce, que nunca se le da información, me hastié de que no suelten las posiciones, me hastié de que no haya oportunidad para chilenos, bolivianos, cubanos, para personas que no sean boricua o dominicanos, que están metidos ahí en esa pirámide de ladrones, de mentirosos, mezclada con la componenda política. Hermanos, me cansé y me harté, porque no hay nada que indigne más a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que esos abusos de esos delincuentes enriqueciéndose infinitamente en el nombre de Jesús. Hay uno que tiene 4 casas y un campamento, tiene 2 yates, hay uno que tiene 15 o 10 carros, hay uno que tiene y que dejó la hija de pastora y deja el hijo de pastor porque ya no le cabe más, ya las ambiciones para pasársela a los hijos. Delincuente, hermano, con negocios de millones de dólares en el evangelio, explotando al pueblo de Dios. No, hermano, me cansé. Y Dios me confrontó una noche y me dijo: ¿cuándo vas a hablar? ¿A quién se lo vas a dejar? Al que cogió dinero para salir. No, ese nunca va a hablar. Ese vendió su silencio por 4 años sin poder mencionar nada en un papel firmado por abogados. No. Lo que denuncia no es para creerlo. Lo que yo denuncio no es para creerlo, sino para conocerlo, ya que tenemos tanto tiempo pasando por lo mismo, que no creemos que sea necesario explicarlo. Es muchos años, mucho tiempo pasando por lo mismo en la fe aquí en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Ya tenemos mucho tiempo entre nosotros y si no lo vemos es por ser como somos. Todos van dejando su huella, pero nosotros a veces, por ser creyentes nobles y honestos, no queremos verlo. Todos van dejando su huella. El obispo ladrón y negociante, el evangelista sensual y fornicario, el apóstol recolector del cash, el salmista impuro y carnal, el misionero sin misiones y mentiroso. Todos van dejando su huella. Todos están haciendo lo que dijo Eusebio de Nicomedia. Son alimañas y hoy están metidas fornicando en los púlpitos con la categoría y la teoría de Eusebio de Nicomedia a Constantino de que todos estamos perdonados. Mire qué fácil. Todos estamos perdonados. Ahí hace una descripción total del evangelista, el apóstol, el obispo, el salmista, la pastora sedienta y avariciosa, el misionero sin misiones, y así sigue este escritor descartando a estos fornicarios en los altares. La religión tiene que predicarse como medio para conseguir un propósito, oh rey, decía Nicomedia. Este apóstata decía que la religión debía acomodarse en la sustentación del reino, pues es mejor que muera uno por todos y no todos por uno. Y al paso de los siglos, de 1803 hasta el año de la muerte de Jesús, se cumplió esta palabra de Eusebio de Nicomedia a Constantino. Es mejor que muera uno por todos y no todos por uno. O sea que Roma, si seguían adorando y alabando el nombre de Jesucristo, estaba dispuesto a limpiar la nación judía y matar a todo aquel que hablara de Jesús. Entonces se utilizó los romanos la teoría de Eusebio de Nicomedia de matar uno para que los demás callaran. Hoy en día los siguen matando.
Los siguen matando estos corruptos religiosos, mezclando política con religión para sacar beneficio desproporcionado, ventaja, explotando al pueblo de Dios y abusando de aquellos que se presentan como creyentes. En esta religión de hoy, ¿entiende usted por qué los fornicarios de ahora, como nada, mezclan la política con la religión? Como nada. Como nada, aceptan todo. Ellos mezclan para conseguir un propósito real, política con religión, el cash y el poder para manipular la iglesia. Es un sucio plan de los siglos en el cual una iglesia ineducada, rebelde, que ama el sabor y la esclavitud del pecado. Esa iglesia ineducada y rebelde ama el sabor y la esclavitud del pecado. Este sucio plan de Eusebio de Nicomedia ha ayudado a estos degenerados a establecerse con títulos y negocios en la fe. Son consejeros malditos en el reino, agentes de Satanás con vestiduras sacerdotales. Solo mire sus hechos y juzgue usted mismo. ¿A dónde va la iglesia aconsejada por estos rufianes de la política y el dinero sucio? Eusebio de Nicomedia diseñó el plan satánico de unir la política, la iglesia y la religión. Por eso la herencia de Constantino pesa tanto en el creyente de hoy. La sabiduría de Satanás lo perjudicó frente a Dios. Jehová le dijo que su sabiduría solo le serviría para perdición, cuando los cristianos no están hoy en la posición de entendimiento. Su propia concupiscencia y sabiduría de seguir a estos apóstatas los está llevando a la perdición, diciéndome: la antigua, no pierda tu tiempo, tu talento. La corrupción y los concilios son muy poderosos y los pastores acomodados con política y el dólar ya no respetan la doctrina, la antigua. Deja tu esfuerzo vano, eso es en vano, me decía otro de los que han tomado el teléfono para llamarme. Y yo les respondo: yo no quiero oponerme al Apocalipsis. Yo sé que el Apocalipsis tiene que suceder y todo esto tiene que cumplirse. Pero mientras tanto, alguien tiene que decir a la basura, basura. Alguien tiene que decir al maldito ladrón, maldito y ladrón engañador, fornicario, satánico, negociante, sin escrúpulo, aprovechándose de la iglesia, mentiroso. Alguien tiene que hablar sobre la vida y la obra oscura de estos apóstatas con la fe en Jesús, explotando a los miembros de las iglesias. El tema es apasionante, el tema es emocionante y me place compartirlo contigo este día. Eusebio de Nicomedia, el consejero satánico que se acercó a Constantino con un plan que se está cumpliendo en los siglos. Se está cumpliendo en los siglos. ¿Cuántos Eusebio de Nicomedias tiene el reino de los cielos hoy? Consejeros satánicos, políticos mentirosos, que usan esta teoría. Muchos de esos profetas falsos, desviando al pueblo y la iglesia, o sea, la misma boca de Satanás. Obispos con esos lados flacos, contagiando al pueblo para exigirle vivir de ellos. La iglesia dormida con la apostasía por medio de estos representantes creados en el tiempo
por Eusebio de Nicomedia. La mentira de Eusebio de Nicomedia, manipulando a Constantino, está hoy reflejada en estos pastores que imitan al profeta mentiroso. Aconsejan mal a la población y a la iglesia. Manipulan por su conveniencia con sucia política en la religión. Y nadie dice nada. Todo el mundo está callado. Nadie trae estos temas. Nadie trata estos temas. Porque si le pides una oportunidad para tratar estos temas, a lo mejor sales golpeado, sales lacerado, te echan, te cierran la puerta, te desacreditan, porque a ellos tratar el tema de Eusebio de Nicomedia no le trae ninguna importancia, ya que los va a desenmascarar en esa política sucia que llevan dentro de la religión. La corrupción en cargos políticos en el mundo, en cargos públicos, el meter decretos de mala decisión para la humanidad por mezclar política y religión. Daniel estuvo fuera del cabildo. Daniel no cabildeaba. Porque si tú no lo sabes, ladrón, tú que explicas que la política es sana en la religión, si Daniel hubiese cabildeado, hubiese tenido que aceptar que los otros dos en el reino, que eran judíos y que habían sido criados de la clase grande, alta, estudiados, muchachos considerados en el pueblo judío, hubiesen tenido que adorar la estatua del rey. Y Daniel, como no cabildeaba, se quedó en su ventanita. Y los otros hebreos estuvieron, Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillaron y no comieron platos y manjares que al pueblo judío les son realmente de rechazo, porque era una implantación en la ley de Moisés, que animal de pezuña, que serpientes hervidas, que cangrejos y cocodrilos, que eran los servicios especiales de comida que tenían los babilónicos o los egipcios en Israel. Eso no es permitido. Allí no se come pezuña, allí no se come cerdo, allí no se come cangrejo, allí no se come camarones, allí no se come animal como la serpiente hervida o sancochada o en sopa. ¡No! Entonces ellos pidieron legumbres y se mantenían robustos y hermosos. Dios te bendiga, José Antonio Canela. Usted me entiende el por qué Daniel no era cabildero. Porque, vamos a poner un ejemplo. Los cabilderos políticos de hoy, ¿qué ha aceptado el obispo de Brooklyn, que está ahí lamiéndole y tumbándole polvo al negro Eric Adams? ¿Qué ha aceptado el del sombrero del Bronx para que su hijo llegue un día a ser político o ser alcalde de la ciudad? Levantarle la mano a Cuomo, limpiarle los zapatos con la lengua a Cuomo, aceptar la hipografía e hipocresía de apoyar el aborto. Aquí ha llegado él como cristiano, como pastor, como presidente de los pastores. Ha llegado él y el obispo chicheno de aquí de Queens, el delincuente enmascarado, han llegado a apoyar la identidad de Joe Biden y Kamala Harris y la presidencia de los demócratas. Y usted sabe cuál fue el último artículo metido por Joe Biden a la Asamblea Constitucional de Estados Unidos. Fue el matrimonio igualatorio y el aborto total hasta los 7 u 8 meses, respaldado por un decreto presidencial. Por eso Daniel no fue cabildero. Daniel ayudó. ¿Sabe por qué? Porque era uno de los jóvenes destacados, y los gobiernos, cuando ven personas destacadas en otros países o en otras tierras, los quieren para iluminar, porque pasó con Moisés y pasó con Daniel y ha pasado con otros que han ido a diferentes países a colaborar con el desarrollo de esa nación con su luminosidad y su inteligencia. Aquí lo hizo Tesla. Aquí lo está haciendo Elon Musk, el canadiense. Aquí lo hizo Einstein, europeo.
pero han venido a ayudar con el crecimiento de esta nación. Ahora, el cristiano, cuando va a un lugar, es luminaria, y no se va a apologizar y a combinarse con esquemas políticos por beneficio propio y a decir en su página de internet: soy demócrata, soy republicano. Tú eres una mierda, tú no eres cristiano nada, tú eres un bandido. Por eso yo les digo, yo no voto, a mí no me manden carta, yo no decido, yo no soy juez, yo soy cristiano. Yo soy creyente, yo no vivo por política, yo no respiro por político, yo no me confabulo ni me presto para organizar estrategias políticas. Nubia Maya, Dios te bendiga. Fidelis la Antigua, Dios te bendiga. Entonces, he hablado hoy de la excelente recepción satánica que tuvo Eusebio de Nicomedia en el reinado de el gran Constantino. E inclusive muchos cristianos han creído en la contaminación del Constantino de la luz, del Constantino bueno, del Constantino diseñador de la palabra, y en realidad lo que fue es, según los grandes exégetas de la historia, un desvirtuador de la fe, un mentiroso que enajenó elementos elaborativos de la iglesia para tratar de crear la estrategia del establecimiento de la iglesia, la política y el Estado, la economía y el gobierno debajo del subyugamiento de las leyes celestiales. Y le funcionó, pero ¿quién era su consejero primordial? ¿Quién era su consejero máximo? Eusebio de Nicomedia, un apóstata salido del mismo corazón del reino babilónico y que colaboró con los egipcios. Eusebio de Nicomedia. Nunca la corrupción en los cargos políticos va a limpiar a un hombre de Dios que se meta en ella. Ahora, es difícil que los corruptos políticos escuchen para limpiar la corrupción a un hombre de Dios. ¿Usted me está entendiendo? La versa y la viceversa. Nosotros no tenemos que mezclarnos con basura política, mentira del diablo, abajo el plan de Eusebio de Nicomedia. Abajo el plan de Constantino, abajo el plan del Vaticano, abajo el ecumenismo. La gloria de Dios tiene que resplandecer en nuestro crecimiento, en el intelecto espiritual y en la entrega y el desarrollo en limpieza a un evangelio organizado y de fe. Por eso, al que critica la corrupción religiosa, le dicen: ay, pero tú no estás bien. A mí qué me importa tu crítica, ni la acepto, ni me interesa, ni me gusta, ni la disfruto, pero no le voy a hacer caso. No le voy a hacer caso. José se mantuvo fuera del cabildeo. José no andaba buscando estratagemas políticas. No, José no. José no dependía en Egipto, José no dependía de un sueldo. José no veía el sustento de su vida día con día a través de estratagemas religiosas, ni mucho menos estratagemas satánicas mezclando el evangelio con la política. José sabía del Dios que dependía y por eso estaba entregado en sus manos el agua que tomaba, la comida que le servían, los sueños y las preguntas que resolvía, su inteligencia primogénia, céntrica en el Dios vivo y su dependencia en la clarividencia total desde niño cuando veía configurado ejemplarificaciones celestiales, ecuaciones lumínicas en las estrellas, cuando el Padre lo cuestionaba y sus hermanos también. Venía con la primacía del conocimiento que le da el Dios del cielo a aquellos que son elegidos. No fue un cabildero político, satánico, mentiroso, explicándole a la gente en un programa que José fue político, que Moisés fue político, pero no le explica que ellos no fueron políticos de política partidista, no le explica que ellos fueron misioneros de Dios en los reinos para cumplir con la elaboración de que el pueblo de Jehová no desapareciera, que ellos fueron intermediarios e intercesores celestiales. Explícale eso, ladrón. Explícale eso, nosocomista. Explícale eso, gregario. Explícale eso, delincuente de la fe.
No le explique que ellos fueron políticos, porque estás embarrando la iglesia en una mentira maldita. Estás en la mano de Eusebio de Nicomedia. Estás como Constantino recibiendo la apografía y recibiendo la desviación como hechos buenos y evangelísticos asociativos a la fe. Y esa es una mentira del diablo. Colosenses 1:10, muy claro, rechaza esa mezcla. Colosenses 1:10, aquí no tengo tiempo ya para leer Colosenses 1:10, pero verás cómo si vas a Colosenses del 1 al 10, te dará cuenta, 1:10 Colosenses, te dará cuenta del por qué el Señor rechaza la mezcolanza de su obra. Palmira Reyes, muchas gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, Palmira. Ana B. Jiménez, Jesús Ureña, Dios te bendiga. Colosenses 1:10 rechaza el sucio y la mezcla de la política con religión, apóstatas en las decisiones del Estado. Estos apóstatas circuncisos con cargos políticos en la religión quieren que tú aceptes esas decisiones del Estado. Los apóstatas no quieren el reconocer tu linaje. La descendencia prole real es el linaje, de dónde tú vienes, de dónde yo vengo y de dónde tú vienes. ¿Cuál es la que tú aceptas? ¿Una descendencia satánica, política, sucia, manipulada, o el linaje real que Dios te ofrece? ¿Cuál es el linaje? ¿Tu descendencia celestial es la que tú reclamas, o la descendencia terrenal y humana que te destruye, te esclaviza, te enajena? Dios habla muy claro en la Biblia que nosotros somos linaje escogido, somos descendencia real, pero a veces parece mentira que nosotros mismos denigremos nuestra posición humana cuando apoyamos principalmente la apostasía. Egipto no podía tener descendencia celestial, comiendo lo que comían, haciendo lo que hacían y viviendo como vivían. Babilonia no podía reclamar su descendencia celestial. No podía Babilonia. ¿Por qué? Porque Babi, la raíz morfológica de los babilonios, era la idolatría a pirámides, era la idolatría a dioses, a Zenón, a Mamón, a Gruñón y a todo tipo de Dios creado con cabeza de animal, cuerpo de hombre y patas de perro o de león. Ahí tienen todavía la esfinge de más de 2500 años como prueba, a la que todo el pueblo de Egipto iba y se arrodillaba, y para tomar una decisión veían hacia la gran esfinge, que todavía existe una gran parte conservada de ella en la historia, junto a las pirámides. Usted entiende por qué Egipto no podía reclamar su descendencia celestial, no podía reclamar su linaje real, y por qué Babilonia tampoco, porque ellos no dependían, no pensaban, no alababan y no adoraban al único que te puede dar linaje real, que aunque yo salga por ahí ahora, aunque nací en República Dominicana, aunque dependo de un trabajo para comer, aunque soy débil, soy carne y sangre, tengo una parte de mí que Satanás no la puede tocar, que no tiene permiso el diablo para tocarla. Que aunque mi madre me hizo y mi padre me formaron en la tierra, hay una cajita de secretos guardada que se vio revelada en la vida de el gran Job,
puedes tocar todo, su dinero, su vida, su existencia, su inteligencia, puedes tocar sus hijos, su presencia, puedes tocar su tierra, sus vacas, su leche, sus huevos, sus graneros, pero no puedes tocar su alma. Ahí no te doy permiso, diabólico, genocida, político, mentiroso, sucio, ladrón en la religión. De ahí no te puedes agarrar, porque ahí, Rodolfo Mendoza, la situación, el corrupto de Joe Biden, los políticos demócratas, no puede tocarlo. La policía, los militares corruptos, no pueden tocar mi alma. Esa está resguardada con el candado de mi linaje real, que solamente entra y sale de ella. El único que tiene derecho se llama Jesucristo de Nazaret, Dios de los cielos, Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios que me formó y que resguarda ese punto de mi vida intocable por este mundo sucio e imperfecto. No me hable de mezclar política con religión. Eusebio de Nicomedia, como le decían y le dicen los exégetas en la historia, es el sucio apócrifo y sobre todo el babilónico que aconsejó a Constantino. La inteligencia satánica solo le sirvió a Luzbel, a Satanás, para ser condenado, porque su propia inteligencia lo traicionó y Dios mismo le recalcó: tu inteligencia te ha condenado. El ensalzamiento y el orgullo, Jehová lo odia. Escucharon sacerdotes falsos, escucharon apóstatas y obispos ladrones, escucharon menesterosos de la fe. El ensalzamiento y el orgullo, Jehová lo odia. Héctor Castillo, el ensalzamiento y el orgullo en la religión, Jehová lo odia. Muy peligroso, tanto que Tito 3 dice que continúan en sus vicios, la basura desarrollando al pueblo, y los políticos se arrodillan a la estatua de oro. Por eso Daniel no se arrodilló, y el Consejo de Estado vio frutos de fe en un hombre como Daniel, porque aún estando, aún viviendo, no cabildió, no hizo política partidista y fue un colaborador del reino, pero no se arrodilló a la estatua de oro, señalado en Tito 3 con su visión. Su visión continuó aún estando fuera de Israel. ¿Por qué cambias la visión? ¿Por qué si se te ha predicado el evangelio limpio? ¿Por qué si se te ha predicado la potestad del linaje real? ¿Por qué si se te ha predicado? ¿Por qué te dejas desviar por estos delincuentes? ¿Por qué sigues carrera política? ¿Por qué te dejas estafar? ¿Por qué mantienes una pirámide? ¿Por qué apoyas a las que tienen teta y nalgas plásticas en los altares? ¿Por qué apoyas a la pastora codiciosa y sedienta? ¿Por qué? ¿Acaso, como dice Tito 3, no tienes en efecto de pensamiento el desarrollo para tratar de hacer la diferencia en cuanto a quién sigues y en cuanto a quién le escuchas? ¿Consejos o con quién te enrolas? No. Ellos no deberían cambiar tu visión. Ellos no deberían cambiar tu ascetismo de un evangelio limpio. Tú no deberías colaborarle a estos mentirosos. Por aquí decía el término profetas sucios y sensuales, obispos ladrones y relicarios, pastores cómodos con el cash y la apostasía, pastoras genéticamente desviadas. Parecen Robocop en los altares.
El pelo que tiene no es de ella, la teta que tiene no es de ella, la nalga que tiene no es de ella, liposucción en la cadera. No hay nada real de ella en el altar. Entonces, ¿a quién le llamamos pastora? A la máscara que la recubre de plástico y de pelo pintado, de un matrimonio con su marido vivo que no ha muerto y está diciendo que Dios le permitió cambiarlo porque ella necesitaba un hombre bueno que la cuidara. Enferma sexual, mentirosa, lo abandonaste porque te gustó el otro, es más joven, como tú mismo lo has dicho en la red social, y la gente la sigue y la gente le da dinero. Rodolfo Mendoza, Héctor Castillo, la gente la busca, la gente paga boletas para verla. Y son robocops en los altares, son transformes. Les repito, el cabello no es de ella, son extensiones o pelo pintado. Las tetas no son de ella, la nalga tampoco, la cintura tampoco, y el corazón mucho menos. De lo contrario, no se acostaran con los pianistas o con los cantantes fornicarios que van a ministrar a Jesucristo a las iglesias. Esto es un desorden. El desorden organizado en los siglos por Eusebio de Nicomedia. Llevados cautivos a Babilonia, eligió el don y los 3 hebreos para poner a brillar su corte real. Fueron llevados a Egipto, pero no lograron sacarle a Jerusalén, al templo. No lograron sacarle la Torá de su corazón. Por tanto, ellos no cambiaron la visión en Egipto. No cambiaron la visión en Egipto. Satanás fue engañado por su propia sabiduría. La destrucción de la prole real es lo que Nabucodonosor buscaba y creía que Dios le iba a dar permiso 608 antes de Jesucristo. Si destruía la prole real en Israel, entonces podía continuar ensanchando su plan maquiavélico. Por eso los sacó cautivos a Babilonia. El hombre y la mujer de Dios tiene que vivir en alegría en medio de falta de economía, de depresión, de sujeción, porque nuestra conformación de vida no depende de nada de esta porquería que nos rodea. Si metemos eso en nuestro cerebro y en nuestro corazón, nos daremos cuenta que estamos defendiendo nuestro linaje real. Eso de que un cristiano deprimido, pero ven acá, loco viejo, ven acá, montón de nosocomistas, ven acá, montón de gregarios, delincuentes de la fe, mentirosos, revestidos de payasos. ¿Cómo que un cristiano de que está deprimido? ¿Cómo que un cristiano de que está triste? ¿Cómo que un cristiano anda desorientado? Y vienen donde los pastores a buscar consejería. Yo quisiera que vengan donde mí, que lo voy a mandar inmediatamente a Mateo 4. Te voy a mandar inmediatamente a Eclesiastés 8. Te voy a mandar a Segunda de Pedro capítulo 2. Inmediatamente te voy a mandar a buscar soluciones para que te represente contra ti mismo y la Biblia misma te diga: mediocre, asqueroso, mentiroso, tú de cristiandad no tienes nada, tú eres un falso. Tú eres uno que no estudia, que no lees la Biblia. Tú eres una que no te has acodado en Cristo. Tú estás acodada manteniendo políticos rastreros. Estás acodada manteniendo viciosos en los maratones para que ellos sigan fornicando, sigan robando, sigan creciendo económicamente, sigan comprando propiedades, sigan manteniendo esa vieja corrupta, sigan dejándole herencia a los hijos. ¿Qué tiene que ver esto con la cristiandad? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el sacrificio? ¿Qué tiene que ver esto con un pueblo en orden, en la fe? Toda esta mentira que ha apoyado este pueblo lleno de miserias humanas. Mientras más bruto, más triste,
mientras más pobre, más apagado, mientras menos poderoso, más usable. Y vea eso en usted como proyecto. Vea la manutención de su linaje real como un proyecto. La manutención de su linaje real como un proyecto. El hombre y mujer de Dios tienen que vivir, como dice la palabra, alegre frente a Dios todos los días, dijo Jesucristo. Así he vivido alegre frente al Padre todos los días. Y estuve alegre delante de Él en todo tiempo, dijo el mismo Jesús. Pero a un abismo llama a otro abismo. Un pedigüeño, un lamentador, un ladrón, un mentiroso, un crea esquemas para desbancar la iglesia. Un abismo llama a otro abismo. Por eso hay tantos que llaman y dan una ofrenda. Ay, mencione mi nombre. Ay, di 600, ay, di 500. ¡Aplauso! Que una mano no sepa lo que hace la otra, pero a ellos les encanta. A estos disparatosos, a estos mentirosos, a estos idólatras católicos dentro del cristianismo que no se han convertido, les encanta que les mencionen, que los canten como en una gallera, que le canten la bolita, que los canten en el llamado maratón. Es maratón, pero le llamamos maratón, donde por más de 49 años, el montón de locos disgregados mentales, el montón de inservibles en la cristiandad, el montón de basura humana que apoya a estos apóstatas, que ha mezclado política con religión y se dejan usar, están sosteniendo esa pirámide de mentira, esa pirámide de boricuas, apoyados por unos cuantos lambones dominicanos que desangran al pueblo de Dios, esa pirámide que le ha dicho que no al colombiano, al peruano, al chileno, que le ha dicho que no al ecuatoriano, que le ha dicho que no al salvadoreño, porque nada más reinan ellos, nada más cogen cheque ellos, nada más nombran a los de ellos, no sueltan los cargos, no dan informe de cuánto entra o cuánto salen, solo cantan y predican ellos, solo viajan ellos. Es un grupo homogéneo de estafadores y delincuentes recubiertos en la fe. Obispos igualito hacen el mismo papel de Eusebio de Nicomedia, dibujando el ladrocinio, los retrógrados, la mentira, la opresión contra el pueblo de Dios, revistiéndola de religión. Mire a los que han llegado a unirse con los demócratas. Mire a los que han llegado a llevar una agenda política sucia, diatribista, en contra del mismo designio del Dios vivo. Si opinas, eres un maldito o un desobediente. Pastores envueltos en la apostasía, por su fruto los conoceréis en la política. Jesús no se encarnó en los hombres. Jesús es el Rey del universo. Saludo, Dios le bendiga grandemente, varón guerrero, valiente, muy esforzado. Dios lo cubra grandemente. Dios te bendiga, Lorena Núñez Medina, allá en Chile. Dios te bendiga mucho. No podemos predicar que Jesús se encarnó en los hombres. Producto de esto que estamos viviendo en la alimentación de la apostasía a cada paso, Jesús no tenía que encarnarse en ningún hombre. Jesús era el Rey del universo con identidad celestial y humana, pero personalmente eligió un cuerpo humano para aparecer en la tierra. No se encarnó en ningún hombre ya hecho o creado por Dios. No quiero ser obstáculo para la predicación del Apocalipsis. Esto tiene que cumplirse, pero alguien debe hablar y luchar contra esta apostasía y las desviaciones de la iglesia de hoy. Alguien tiene que pronunciarse. ¿Por qué? Porque
así como una persona, Melvin Brazovan, Dios te bendiga, comunicador, un abrazo y un saludo. Así como una persona puede llegar a un museo y puede hacer un comentario de las obras, las de Rembrandt, la de Goethe, la de Picasso, la de Scholz, la de Huber y un sinfín de pintores de alta gama y categoría en el mundo, con obras de más de 200 millones de dólares valoradas, como es El Grito de Picasso, vendido aquí en Nueva York por la suma de 185 millones de dólares el año pasado, y ni qué decir de la Gioconda, que es la obra más cara y la más buscada y vendida y más reproducida en el mundo entero, valorada, según se dice, la tiene uno de los hijos de Rockefeller en su mansión, y es valorada por más de 280 millones de dólares. Pero cuando una persona puede convertirse en un crítico del arte, también puede convertirse en un crítico del arte social, también puede convertirse en un crítico de la religión, y es válido. Es válido. ¿Por qué? Porque la crítica es basada en cuanto a los hechos. No se puede criticar lo que como hecho no existe, porque sería una crítica que no tiene contundencia. Por eso el crítico, el analista, está basando su progenia y su interlocución en lo que ha vivido, en lo que ha analizado y lo que ha visto. Es necesario que la historia, por eso le decía al comenzar que usted vive de dos formas, de espalda a la historia o de frente con la historia, y acarrea en sus hombros la responsabilidad de mejorar la manera, la forma y el lugar donde vive. Entonces yo, como crítico realmente artístico y literario del arte, de la forma, de la manera, como locutor de noticias, como periodista, me encanta hurgar en el acontecer humano, porque es una naturaleza mía, es algo interno que no me deja estar vivo, que no me deja respirar, que no me deja vivir para perder el tiempo cuando hay tanto en qué consonatear, en qué incluir e inferir para mejorar la vida que me toca vivir y la de mis congéneres en el mundo donde Dios me puso. Entonces, si yo veo que piden mucho y no hacen nada, si yo veo que en 49 años no puedo relatar milagros, no existen los milagros, si yo veo que lo que existe es mucho mundo en la iglesia, porque yo mis primeros 25 años creía que estaba llevándome el mundo por delante y conocí el mundo y lo viví. Quiere decir que yo tengo la sapiencia para decirte cuando en la iglesia entra un espíritu de orgullo, entra un espíritu de prendas, entra un espíritu de prostitución, cuando a la iglesia entra un espíritu de conformismo, cuando a la iglesia entra un espíritu de lo peor que puede tener el ser humano, que dice que Dios lo aborrece, el orgullo innatural, que es satánico y diabólico, que humilla a la gente simplemente por el orgullito, y así hay gente que los adora, y así hay gente que los acepta, y así hay gente que lo empuja, puro lujo, y no han ganado almas, son los mismos acomodados, claro que sí. Entonces, yo sé como crítico qué es lo que está entrando al mundo de hoy en la iglesia. Y Dios me dice, y más vale que tú lo sepas, porque así puedo entrar a una dimensión en la que no voy a apoyar ladrones, no voy a apoyar fornicarios, no voy a apoyar acumuladores de dinero en grandes cajas fuertes, no voy a apoyar avariciosos, no voy a apoyar a prostitutas llamadas pastoras en los altares, no voy a apoyar a mentirosas con tetas plásticas y nalga y pelos pintados y liposucción. No voy a apoyar, porque esos no son géneros celestiales ni linaje real, sino que son bajezas y desviaciones humanas que están ministrando maldición en los púlpitos.
que están ministrando mentiras, que están ministrando negocios, que están ministrando viajes, vendiendo libros, que están ministrando ladrocinio, que están casando recasados, aún con la pastora viva o el pastor vivo. Por $400 les redactan un acta de matrimonio. Los casan, hermano, utilizando el púlpito sagrado de Dios. Entonces, como crítico, si yo veo esas cosas, ahora le digo algo, si comienzan a caer los milagros, si comienzan a caer las epifanías, las apariciones de Dios, si comienzan a caer las buenas obras, si yo veo un obispo que dice, escuche esto, todos los diezmos de esta semana en la región los voy a utilizar para algo. Y yo voy y le pregunto, ¿qué va a hacer, obispo? Y me dice, voy a preparar la primera kermés para personas desamparadas en mi pueblo, donde está nuestra iglesia principal, y vamos a abrir 4 carpas, una para comida, una para regalar libros y Biblias y tratados, una para regalar ropa y la otra una estación de oración para convertidos nuevos y evangelizar. Entonces tengo 4 carpas, son como 4 estaciones, como tiene el año. Entonces ahí yo digo, wow, tengo que comunicar esto, pero desgraciadamente tengo muy poco que comunicar en la radio. No hay noticias emprendedoras, impresionantes, consonantes, de espíritu de vida, de religión de verdad. Lo que hay que comunicar es que no entregan las posiciones. Lo que hay que comunicar que son ladrones de un mismo país. Lo que hay que comunicar, lo que dice Lorena aquí, que simplemente son agiotistas, abusadores, mentirosos, son fornicarios, son políticos en la religión. Lo que hay que comunicar que son una pirámide maldita de mentirosos, explotadores del pueblo de Dios. Hay muy poca cosa que comunicar. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Que me lo invente? No dan una noticia de impacto para el periódico. Nunca lo dan. No se sabe ni qué entra ni qué sale. ¿Cómo sale? Les digo que en este viaje a República Dominicana a vomitar los púlpitos dieron una orden. A mí se me informó. Un pajarito me lo dijo, que el obispo Chicheno dijo, no saquen fotos de los hoteles donde estamos, no saquen fotos de las piscinas en las que nos bañamos, no saquen fotos de los carros que andamos, no saquen fotos del avión en la primera clase que viajamos. O sea, se cohibieron porque saben que ya el pueblo está alerta. Porque el pueblo está harto de verlos con la copa y en las casitas y en las piscinas bronceándose, esas viejas corruptas, esas viejas inservibles para Cristo, que no desarrollan ninguna labor en el reino de los cielos que no sea recibir la paca, recibir el dinerazo que estos delincuentes llevan a la casa para entregarlo a los hijos y amasar una fortuna. No, le dieron orden para que no subieran nada de su trayecto por los hoteles y su periplo en el país. Y yo los entiendo, porque es que están enseñando demasiado. Estaban enseñando demasiado antes de que este crítico social comenzara a hacer este trabajo en Evangelio Limpio, la página que le duele a mí, me duele que rapiñen al creyente, me duele que te roben más, me duele que te usen más, me duele que usen tu familia, me duele que lleguen los 70 y 60 años y tú no tengas un apartamento personal full power bien amueblado porque se lo diste todo a estos ladrones, a estos mentirosos, porque te dejaste rapiñar, porque andas a pie en una ciudad que merece verte en un vehículo con buen aire acondicionado, porque andas a pie en una ciudad donde no puedes usar una ropa linda porque andas sudado o sudada, porque todo lo que trabajas se lo diste en idolatría a estos sucios, a estos mentirosos, a estos explotadores, porque no puedes llevar a tus niños a un parque de diversión a comerse un helado, porque se lo diste a ella para arreglarse las tetas y las nalgas y levantarse los pómulos con votos. A mí me duele eso. Amo el Evangelio limpio, eso es amor de las almas desamparadas. Predica, da a hacer la ley y no tienen un lugar digno, sino
puras tomas con papeles mentirosos. Así es. Así son estos estafadores, Lorena. Primero es crear la necesidad y luego envolver al creyente. Esta semana me dieron una noticia muy triste. Me partió el corazón. Y no te voy a negar que me sentí culpable. Una persona que yo quiero mucho, Xochitl Berber, Dios le bendiga, hermano, Dios te bendiga, Xochitl, un placer verte. Me dolió mucho que una persona que yo quiero, alguien me dijo que la convencieron. Escuche usted, el esposo no sabía nada, pero supuestamente la metieron en algo que le llaman consejería social dentro de la iglesia. Y, ay Dios mío, yo no sé si decir esto. El pastor tiró desde el altar una propuesta, que era que su hijo se iba a una universidad en Nebraska y que no tenía carro, y que él iba a hacer un esfuerzo porque su hijo tenía que tener un carro. Pero yo me pregunto, si va a Nebraska a una universidad interno en un campus, ¿carro para qué? ¿Para andar paseando en Nebraska? ¿Para venir de Nebraska en vez de coger un avión para Nueva York, venir manejando? ¿Para estar cómodo en Nebraska y que los demás estudiantes vean? Pues esta hermana, Dios mío, qué pena me dio. Ella le sacó el carro al joven y se lo entregó. ¿Usted sabe cuánto costó el Chrysler 300 que esta mujer le sacó a este joven, hijo del pastor? Hermano, agárrese. $59,000, $60,000 para comprarle el Chrysler. No le compró el Toyotica Corolla de 23,000, 22,000. No, él le pidió el Chrysler rojo 300 SL de lujo, $60,000. Salió como por 67 con todas las cosas que le pusieron. El joven se fue a Nebraska bien montado, el pastor muy contento con ella, pero cuando el marido lo supo, el problema es que hoy hay una revolución en esa familia, porque hay hijos de ella, 2 hijos tienen, que andan en la calle, uno anda repartiendo comida en una bicicletita y el otro está trabajando como electricista. Pero esta lambona, esta asquerosa, esta corrupta y esta sucia idólatra saca $60,000 del patrimonio de la familia, pero yo lo entiendo, es convencida, es manipulada. Me duele por el esposo, mi amigo. Por él sí me duele, porque él fue que me llamó llorando, él fue que me dijo me voy de la casa, él fue que me dijo me duelen mis 2 hijos, pero a esta rastrera yo le tengo que dar un ejemplo. Y mire, un hombre que ama a esa mujer, un hombre que ama a esa mujer, un hombre bueno, un hombre de trabajo de 14 y 18 horas. ¿Pero qué hace eso? ¿Qué hace eso? Ese fanatismo cargado de mentira, de apografía y de religión sucia de manipulación. Eso sí me duele cuando una gente mía, cuando una gente querida, pero yo les digo, esa es mi función, por eso yo estoy en Evangelio Limpio, por eso estoy en la radio, por eso salgo al aire, para prevenir, no todos los casos, pero por lo menos 20 o 25 casos al año de que esta ladrona no te llame a la casa y te diga entrégame todo,
que te voy a poner en la radio. Yo soy la dura, la que manda, y te doy un espacio en Radio Pedir, de que esta ladrona no te vaya a manipular tu matrimonio, de que esta delincuente con el título de apóstol no vaya a querer las mejores carteras para que tú se la compres, o no vayas a pagarle un matrimonio con un viejo depravado, o no vayas a darle a este delincuente con raíz de amargura y con mucha ambición, que llega supuestamente al pastorado, se convierte en obispo y sube a apóstol, subiendo y cambiando de rango para la ostentación en la religión de privilegios. Yo tengo que darte la voz de alarma. Esto es un conjuro delincuencial. Esto es lo que hizo Eusebio de Nicomedia con Constantino. Esto fue lo que pasó, el estudio nuestro de hoy. Esto es la pérdida del linaje real, que nada tiene que ver con prebendas, que nada tiene que ver con manipulación, que nada tiene que ver con la mentira, que nada tiene que ver con el emocionalismo, que nada tiene que ver con el enlodamiento de los púlpitos y la prostitución en los púlpitos y el uso de la prebenda como mecanismo de salvación. Todo esto es un ecumenismo falso, de profetas falsos, de mentirosos, de ladrones, de enfermos que han creado esta religión del advenimiento económico llamada, según ellos, el evangelio de la prosperidad. Ladrones. Apocalipsis 13:11. Es la época del falso profeta. Apocalipsis 13:11. La iglesia mezcla la política con la religión. El diseño de idolatría que corrompe grandemente la función de la eclesiatez de esta época. Una clase superior, decía Pablo, es la que Dios necesita dentro de la religión. A todo por seguir el evangelio del reino, a todas por seguir el evangelio del reino, una clase superior que ostente, que piense, que dinamice, que estudie, que se prepare. El que dice lo contrario apoya el evangelio de estos ladrones y apóstatas, políticos sucios, recasados, vociferando rastrerías y mentiras en los púlpitos de hoy. Para eso Dios me dejó vivo, para decirte, me dolería mucho verte en la vejez y ver, mira, no hay nada que al diablo le satisfaga más, el Señor lo reprenda, padre de toda mentira, que ver tus hijos envueltos en sufrimiento. No hay nada que al diablo le cause más satisfacción que César la Antigua desaparezca en el futuro, que se vaya al cielo, que muera, y ver que a su hijo lo vieron comiendo de la basura en una esquina. El que me odia, el que no me acepta porque nací en República Dominicana, porque Dios me dio un talento en la comunicación, porque me he dedicado al pueblo, porque me superé estudiando, porque me casé con una mujer excepcional. El que no me acepta y me odia se va a alegrar. Qué bueno que no le pude hacer eso al maldito, al desgraciado, pero mire el hijo cómo anda, hundido en las drogas, hundido en la miseria, sin casa. El que no te acepta, el que practique el evangelio del satanismo, se alegra de eso. Mire, yo me enteré de estas últimas semanas de una asociación en Nueva York de ministros. Sigue escribiendo, Xochitl, infórmame. Pero para mí te digo que nada de eso es nuevo. Ahora, todo el que planifica, obra y vive en satanismo y en odio y en envidia, lo que hace es que no se alegra en la posteridad del advenimiento y convencimiento de los tuyos, pero lo de ellos sí están bien, lo de ellos sí están asegurados, lo de ellos sí tienen terreno, lo de ellos sí tienen buenas casas, lo de ellos sí tienen buenos carros. Por tanto, a mí me daría miedo
Dejar esta sociedad en manos de estos ladrones, sabiendo que el tiempo se va a acabar. Yo quiero ser una voz de alerta. ¿Y cómo tú me ayudas? Dándole share, compartiéndolo. No le entreguen lo tuyo a estos ladrones. No les aporte. Son unos miseriosos, son unos pedigüeños, son unos rastreros de un solo país. Son una combinación calumniosa. Son unos racistas. Son unos desnaturalizados. Son unos recasados. Son unos ambiciosos. Son unos vagos con B grande. Pero la V, ok, aclarando literalmente para que no me psiquitrillen. Entonces, ¿cómo yo dejo el pueblo de Dios en manos de estos vagos? De estos ladrones estructurados que colectan millones de dólares con esta mentira, utilizando la radio y utilizando el internet. Seguirán haciéndolo con los viejitos que queden vivos, pero con los estudiantes de la palabra, con la gente educada, con la gente que quiere superarse, con la gente que está defendiendo un linaje, con la gente, no lo van a poder seguir haciendo. No se les puede dejar el pueblo en la mano a estos miseriosos, a este complot que eliminó a todo el pastorado internacional y a todos los pastores, obispos y hombres buenos para quedarse ese grupito de macuteros, ladrones, mentirosos. No, pueblo de Dios, no podemos hacerle este favor a Eusebio de Nicomedia, de estos estribistas, ladrones, de estos que son una bajeza para el linaje real, que no pueden defender estirpe cristiana. Ahora pueden defender el nacionalismo de lo mío, ese es mío, darle una posición ahí, nómbralo, porque ellos se creen que todas las bases tienen que ser jugadas por ellos nada más, que los demás latinoamericanos no existen. En una emisora que supuestamente tiene la bandera del cielo, la única bandera que enarbolan estos desgraciados es la bandera demócrata, la bandera de la política del sucio, de la irrealidad, del recasamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a apoyar, pueblo? ¿Cómo lo vamos a apoyar, mi gente? Dale share, comparte este estudio sobre Eusebio de Nicomedia, para que otros se enteren. El linaje de Dios que está en Proverbios 8:22, ese linaje de Dios, pertenecemos a la prole real. Esta noche hay un evento muy grande, muy lindo aquí en Nueva York. Un evento de mi hermano Anthony Goris, que significa un get together. Juntémonos para compartir un evento amistoso muy lindo. Y yo le decía a la persona que me llamó para invitarme, yo tengo que tomar una decisión para llegar ahí. Primero, orar a Dios y segundo, vestirme adecuadamente. Y me dice, ¿y por qué? Tú puedes venir como te dé la gana, porque te aceptamos y será un placer poder verte y compartir contigo. Y yo le dije, no, si mi mujer y yo vamos para allá, tenemos que llegar como linaje real. Primero, orados, y segundo, presentables como hombre y mujer de Dios, pero sin ostentación, ni lujos, ni daños mentales para las personas que digan, mira el supuesto pastor o la supuesta pastora, lo supuesto hombre o mujer de Dios. Cuando yo le hablé del linaje real, ella me entendió porque ella es una creyente. Y me dijo, yo sé que nosotros no salimos a dar pena, yo sé que no salimos a recoger ofrenda, yo sé que no salimos a pedir en Dios, yo sé que no comemos un pan conforme y que vivimos como vivimos de manera conforme, porque nosotros no estamos aquí para cimentar y alimentar pedigüeños. Desastroso. Que esa asociación tiene que pagar una cuota y entonces los dejan a participar, ya sea como pastores o cantantes, y si no le dejan participar, y esto le pasó a un cantor dominicano que fue a esa asociación y que lo pararon de la calle, ay Dios mío, que si César Gilbert.
Por eso les dije que yo estoy hablando de la experiencia, estoy hablando del corazón de ellos, estoy hablando de donde yo salí, de donde yo vengo, que nadie está más autorizado que yo para indicarte no te empobrezcas por ello, no le des lo tuyo a ellos, para indicarte cómprate para tú crecer, invierte en ti, en tus hijos, en tu hogar, en tu familia, cómprate buenos perfumes, come bien en buenos restaurantes, sal y alégrate en Cristo, cambia tu perfil y tu cara, cambia tu ropa, cambia tu linaje real, vístelo. Pero olvídate de estos ladrones, de estos delincuentes, de estos mentirosos, porque si tú no lo haces, lo van a hacer ellos, pero a costilla tuya. ¿Tú me estás entendiendo? La ciudad merece verte rodar en un vehículo de categoría. La ciudad merece saber que tú vives ahí, que tú estás haciendo algo para Dios, que tú eres una muestra de cambio profundo, acentuado. Pero si tú no defiendes tu linaje real, Proverbios 8:22, ¿qué puede Dios esperar de ti? ¿Qué espera el equipo que le paga millones a un pelotero? ¿Qué espera el país que envía soldados a la guerra? Que tú luches, que defiendas tu linaje, que ganemos, que el pelotero saque la cara por su equipo, que el soldado saque la cara por su país. Y tú como creyentes, convertido en un leproso, convertido en un sucio idólatra, convertido en un mentiroso más, convertido en un ostracionista más, convertido en un tumbapolvo y un limpiasaco, convertido en un mediocre, de poca Biblia, de poca letra, de poco discurso, de pocos ejemplos, de poco testimonio, de poca solidificación. Te tengo malas noticias. No arrancarás ni en el primer golpe ni en el segundo. Te quedarás para el tercero. Y cuando venga la tribulación, tus huesos y tu carne serán consumidas, porque se le entregaste a estos perros del desierto. Perros del desierto. No es justo que aun ellos, queriendo explicar que el pecado que manejan Pedro Berríos podría libertar a millones, la Biblia me dice que el más mínimo pecado, el pecado por pequeño que sea, evita que tú entres si no te conviertes y te arrepientes al reino de los cielos. Levadura, la levadura con la que ministran estos profetas, solo sale de su boca maldición. Primer logro de la formación de Dios, en la formación del hombre. El primer logro fue Jesús. El primer logro de la pureza en la raza humana. El modelo y el marco de Dios para la humanidad se llama Jesucristo. Todo el que haga lo contrario es provocado al satanismo. El primer logro en el marco de la humanidad, el ejemplo, la pintura, el modelo perfecto, no fue Adán, fue Jesucristo. El traje adámico que tú vistes o el traje celestial de Jesús hace la diferencia. Dios cubra este programa cada día y que esto no lo pare nadie, que sean muchos más. Xochitl, la levadura que utilizan ellos por tan solo sirve para inflar su ego. Amén, así es. Esa levadura que portan solo sirve para inflar el ego. Y tú sabes, si tú descompones el ego, EGO, ¿qué tú tienes para resguardar el ego? Estereotipo, gozo ocurrente. Gozo ocurrente estereotipado. Gozo ocurrente estereotipado. O sea, eso es por un momento.
Ellos no pueden mantener el ego en la eternidad celestialmente, porque el ego es una de esas funciones del hombre que lo que hace es que lo merma, lo mete en problemas, lo desintegra, lo pone inservible, lo llena de ineptitud. Todo el que llena su vida de ego como una levadura es porque su mente está llena de pajaritos, de inservilidad, de mucha desinencia demoníaca y de mucho latrocinio y de mucho... Lo primero que te dicen es, ¿tú quieres saber por dónde sangra un ególatra? ¿Por dónde sangra un egoísta? ¿Por dónde sangra un avaricioso? Simple y sencillamente, tócale sus recursos y sus bienes. Tócaselos para que tú veas que te va a decir como el profeta, lo único que tenía era la calabacera y ya también se la comieron los gusanos, ya se desapareció y el sol está quemando mi cabeza. Y Dios le dijo, ¿acaso no fui yo el que creé todo eso? ¿Acaso pusiste tú alguna vez alguna calabacera? Pero el hombre lleno de ego no llega a esa filtración de potencialidad, porque la mayoría de estos ególatras son unos mediocres y unos mentirosos que quitan a Cristo para ponerse ellos. Quitan a Jesucristo, Eliezer Céspedes, para ponerse ellos. El estudio de hoy de Eusebio de Nicomedia me ha enseñado muchísimo del por qué la mayoría de estos hombres están corriendo en el carro incorrecto de la religión. La mayoría de estos hombres quieren ver la iglesia como un sistema de explotación, la quieren mezclar con política, la quieren fornicando, la quieren prostituyendo los altares, la quieren oscura, con lente, con música, con reggaetón, con tatuajes, con aretes por todos lados. Quieren la iglesia así, la aman para sacarle dinero, quieren la iglesia para lavarle billetes a narcotraficantes. Hola tío, Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga, Oscar Rafael García Martínez. Te quiero mucho, sobrino. Te quiero mucho y pronto, si Dios me lo permite, te veré allá. Tengo deseo de ir para verte y darte un abrazo, mi hijo. Te quiero mucho y salúdame a tu padre. Dios te bendiga y salúdame a Chede también. Dios te bendiga mucho. Quiere decir que si Eusebio de Nicomedia logró con Constantino trazar esta cadena de errores a través de los siglos por beneficio político y por actitudes de beneficio para un país, una nación o un sistema, nosotros no podemos seguir revestidos de estas leyes espirituales fornicarias que socavan nuestra verdadera fe en Cristo y debemos defender nuestro linaje real. Camina, actúa, vive como persona consciente del linaje real que cargas y ostentas y te darás cuenta que no serán los demás que oirán de ti lo que tú eres, sino que ellos te lo dirán por su propia boca. ¿Cómo estás, varón de Dios? ¿Cómo te sientes hoy, hijo de Dios? ¿Qué necesitas hoy, varón de Dios? ¿Dónde estás, varón de Dios? Necesito hablar contigo, varón de Dios. Son ellos los que se manifiestan. Yo no tengo que andarme anunciando. No lo necesito. Porque el linaje real se carga y se ostenta y se defiende. No es justo que personas con linaje real andemos en la calle pidiendo y actuando como limosneros, vendiendo oraciones, vendiendo indulgencias, que andemos en la fe pidiendo. Siempre se ve al cristiano, al creyente como un miserable limosnero. No, eso es erróneo. Eso es lo que usan y han proyectado estos ladrones, estos mentirosos, estos sucios de la religión, explotadores de la fe. Mentira del diablo. Yo no tengo que andar con un linaje rastrero arrastrando las cadenas de esclavos por el piso. Yo soy linaje real y valgo más que un sucio asqueroso político, que un mentiroso, que un violador de los preceptos de fe, que un obispo ladrón, vendedor de libros, que un obispo
mentiroso, avaricioso, vendiendo viaje a Israel, que un manipulador de una mafia política dentro de una emisora supuestamente religiosa. Valgo más. No para todo el mundo, porque la mayoría están igual que ellos, o roban, o permiten que roben, o están ciegos en la idolatría de estos delincuentes confesos del evangelio de hoy. Pero sí hay gente en la religión que saben y dicen: Dios está usando ese hombre. Ese hombre dice que le duele ver cuando les roban, le quitan propiedades, usan a una persona como esa mujer para comprar un carro del año de $60,000. Yo no sé qué va a hacer Dios con el esposo. Tiene que ablandarle el corazón, pero él está muy herido y yo lo entiendo. Tú no debes, como mujer, aunque sea la jefa de la casa o del hogar o del negocio, tomar una decisión sola y menos de esa envergadura, porque entonces le estás enviando un mensaje a tu cónyuge: tú no sirves, yo no cuento contigo, yo tomo la decisión. Pero ahí te clavaron por manipuladora, te clavaron por fanática, te clavaron por idólatra. ¿Cuándo te lo van a devolver? Bueno, acuérdate lo que dijo el pastor en el altar: el que hace un bien para un hijo de Dios ya tiene su pago en el cielo. Ahí te la jugó y te la puso en blanco para que tú la firmes. Idólatra, irresponsable e irrespetuosa del trabajo y la posición de tu marido. Yo no sé en lo que va a parar eso, pero si viene divorcio por eso, hay una fornicación ahí, que es la confianza del marido, y hay una falsa decisión revestida de religión. Hay una traición económica y espiritual a tu esposo. Yo no sé, pero las cosas no andan bien. Y de eso es que yo quiero cuidarme, de que diga alguien un día: wow, en Evangelio Limpio, en la página de César la Antigua, ahí escuché que no debo dejarme poner de mojiganga más, que no debo dejarme usar, que no debo dejarme explotar, que estos pastores, la mayoría son unos ladrones, que un 70% está robando, manipulando, está fornicando, está enriqueciéndose, está jugando con la sangre de Jesucristo y presentando la cruz del Calvario como un acto de delincuencia, de limosna, de pedigüeños, de pedidones, como dicen en mi pueblo, para enriquecerse a través del enflaquecimiento de la fe y de la idolatría que ellos promueven para incautar la voluntad del pueblo y controlarla, y así hacerse con sus bienes y hacerse con todo lo que le puedan quitar o sacarle al creyente. Sabemos que esto es un plan y que el Apocalipsis tiene que cumplirse ese libro, las profecías que están dadas en él. Nosotros no somos obstáculos para el Apocalipsis, pero sí somos una trompeta de Dios para este tiempo. Consonantemente, Xochitl, Eliezer, Oscar, consonantemente somos una trompeta de Dios para este tiempo. No te dejes usar. Donde se predica religión por dinero y por explotación de los hombres o las mujeres de Cristo, realmente no está Jesús. Está el robo y el ladrocinio disfrazado de religión. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.